Hola amigos, hoy vamos a estudiar el Apocalipsis con Laureano Benítez. Hola Laureano, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí retransmitiendo el Apocalipsis en directo, el final de los tiempos, ¿no? Estamos viviendo esto, como actores, como protagonistas, en fin, y como víctimas. Ay, Pues sí, la pues cosa bien, pinta. bien, sí. Ya otra vez confinado, cada día más cabreado, más harto, en fin, intentando con estos vídeos un poco abrir la conciencia de la gente. Porque esto del coronavirus es ya parte del Apocalipsis, vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Y no es porque sea real esto, sino porque lo que se está armando alrededor de ese bichito, entre comillas, pues es apocalíptico, es pantagruélico, demencial. Pues Laureano Benítez es autor de muchos libros, entre ellos el último, que se llama... La dictadura en tiempos del virus acaba la vida y empieza la supervivencia. Yo creo que incluso este segundo título, el subtítulo, es más llamativo todavía que el primero. Acaba la vida y empieza la supervivencia. ¿Sabes quién dijo eso? Un No, tal Toro Sentado, Sitting Bull, el vaya. famoso indio, ¿no? Que cuando le dijo el presidente americano que quiere comprarle las tierras, él dijo, comprar la tierra, comprar el aire, y le echó una la ecologista impresionante. Y al final decía, acaba la vida, ¿de dónde está el bisonte muerto? ¿Dónde está el agua contaminada? ¿Dónde está tal cual? Y pintó un panorama tremendo, apocalíptico, y al final dijo, acaba la vida y empieza la supervivencia. En eso estamos, ¿verdad? Pues sí, la cosa no pinta nada bien. Pues empecemos por el origen. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis, Laureano? Bueno, sobre esto hay una polémica, una controversia. Hay una explicación tradicional que adjudica el libro a Juan, el evangelista. Realmente, el autor del libro dice que se llama Juan, pero no dice en ningún caso que es el evangelista. Lucas, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, dice que ha escrito el Evangelio. Y aquí Juan, pues Juan hay muchos, no se puede saber qué Juan es. Entonces hay una corriente que dice que sí, la tradición de los padres de la Iglesia le adjudica a Juan el evangelista al libro, quizás para darle más realce, ¿no? Porque la figura de Juan pues le da prestigio, da un poco de pedigrí al libro. Pero hoy la opinión más extendida es que no se trata de Juan el Evangelista, se trata de una comunidad joánica. También dicen que es el autor del libro del Evangelio de Juan. Entonces, esta comunidad joánica estaría en Turquía, en la actual Turquía, y haría un poco la responsable de este libro, igual que de las cartas de Juan, que son tres, y del Apocalipsis. Realmente es una acusación un poco discutida porque si es una revelación, una iluminación, por decirlo así, no se puede aceptar que sea una iluminación que se le da a muchas personas a la vez, a una comunidad. Tiene que ser una persona a la que se le dan esas revelaciones, esas informaciones, y luego esa persona, bueno, pues sí, pues puede escribir el libro, puede transmitírselo a una comunidad y esa comunidad hacer el libro en la memoria de Juan. Realmente yo he escrito un libro sobre los evangelios, sobre el origen de los evangelios y los autores, y la opinión más extendida es que el evangelio de Juan es de la comunidad juánica. El Apocalipsis también se gestaría en esta comunidad. Y hay en Juan, hay una figura histórica de Juan, el sacerdote, que también puede ser el autor de esto. Pero es una polémica que no tiene fácil solución porque cada uno opina lo que le parece en ese sentido. En cuanto a la fecha, bueno, pues se dice que año 96, 95, por ahí. Se dice que Juan se desterró a la isla de Pasmos. Pasmos era, parece, un penal romano. Estaba misionando, entonces pues sufrió esa represalia y fue a la isla de Pasmos, que está en el actual mar Egeo. 96, año 96. El año 96 estaba reinando uno de los emperadores más crueles de la historia romana, más cruel con los cristianos, un tal Domiciano. No se puede comparar su represión a la de Diocleciano, que fue justamente el emperador que hubo antes de Constantino, que fue el emperador que aceptó la iglesia y que la nombró la religión oficial del Imperio Romano. Constantino, no hace mentira que en tan pocos años produjo un cambio de viento tan radical. Domiciano, hay incluso gente que dice que es el anticristo, que es la bestia, porque hizo una persecución tremenda, ¿no? Incluso dice que Domiciano, las letras de Domiciano suman 666. Bueno, entonces el caso es que hay gente que dice, aquí en el año 96, por ahí Juan estaría vivo. Pues no sé, vamos a ver. También es una polémica.
¿Y para qué se escribió el libro, el Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis no significa tragedia, ni desastre, ni muerte, ni destrucción, significa revelaciones. Estamos también en el libro de las revelaciones. ¿Para qué se escribió? Bueno, a raíz de lo que hemos dicho, hay autores que dicen que se escribió para alentar a los cristianos a que tuvieran ánimo, para que soportaran tanta persecución, tanta muerte, tanto martirio. Estamos en tiempos de Domiciano, no lo olvidemos. Hay gente que dice que recuerdan a Nerón. Nerón fue en el 64 y tampoco fue una persecución demasiado extendida. Pero eso no es correcto. El libro de Apocalipsis no se refiere en absoluto a una comunidad cristiana perseguida para alentarla y darle ánimos para que aguantaran el martirio. Porque el Apocalipsis tiene muchísimas cosas que tienen nada que ver. Los desastres, las plagas, las hecatombes, las trompetas, los granizos, el fuego, el exterminio, eso no tiene nada que ver con la época de Domiciano. Ahora, lo que sí está claro es una cosa. El libro del Apocalipsis se escribió con la intención de dar ánimo a los creyentes para los tiempos finales, porque va a haber una persecución, va a haber unas matanzas, unos martirios impresionantes, una persecución como jamás se vio en la historia. Y no me refiero solamente a los cristianos, a los creyentes, no. Me refiero a la gente de bien, a la gente que no acepte las directrices de la gran Babilonia, de la gran ramera. ¿Me explico? Esa ideología de género que se han metido, el aborto, la eutanasia, toda esta degradación moral. La gente que está en contra de esto, que es el mundo del anticristo, la gente que está en contra del anticristo y que no le rinda pleitesía, que no le adore como a un dios, esa gente lo va a tener muy, muy crudo, muy crudo. Y repito, no son anticristianos, ¿eh? Habrá gente que se oponga al anticristo y a toda esa abominación sin ser creyente, gente de buena voluntad. Entonces, el objetivo de la poesía es decir, esto va a venir, va a pasar, pero tener ánimo porque vamos a ganar. Al final va a haber un triunfo, va a haber un reino de paz, va a ser destruido todo el mal del mundo. Los demonios se van a ir al infierno, los impíos van a ser exterminados y va a haber un periodo de paz y de prosperidad en el mundo. Ese es el objetivo del Apocalipsis. Y Laureano, ¿cómo se estructura el Apocalipsis? ¿Cuántos capítulos tiene? Y sobre todo, ¿de qué trata cada una de sus partes? Bueno, el Apocalipsis tiene 22 capítulos y 404 versículos. Narra, como ya hemos dicho antes, el fin de los tiempos. Bueno, aquí hay que aclarar el concepto este de fin de los tiempos, porque la gente lo confunde con el fin del mundo. También hay otra palabra que es últimos tiempos. Nos vamos un poco a desentrañar lo que es cada uno de estas expresiones. Últimos tiempos. Últimos tiempos van desde que se inicia todo esto hasta el fin del mundo. El fin del mundo es que es un poco complicado de explicar. Todo comienza con los 4 gentes de Apocalipsis, con los 4 sellos primeros, que vamos a hablar hoy. Y termina, el fin de los tiempos, termina con el triunfo de Cristo, con el triunfo del mundo de paz, con la derrota y el exterminio del anticristo y del falso profeta, con la destrucción de la gran Babilonia, de la gran ramera. Ese es el fin de los tiempos. Los últimos tiempos incluyen el fin de los tiempos estos, pero también se extienden 1000 años más, porque este reino que se establece después de la derrota del anticristo dura 1000 años. Bueno, 1000 años es un número un poco así simbólico, igual que la Biblia dice 40 años y tal, son cifras simbólicas. Quiere decir que será mucho tiempo. Después de que se destruye el reinado de Satanás, vienen 1000 años de paz, del reino de Cristo, de armonía, de comunión entre las personas, y dura mucho tiempo y esto acaba en el fin del mundo. El fin del mundo es la batalla final entre Dios y el diablo, el Armagedón final. Ya el diablo es totalmente destruido, ya se ha aniquilado, porque durante estos 1000 años está encadenado, pero no está aniquilado. Y entonces el fin del mundo acaba ya con la parusía, el juicio final, y digamos así, que viene la Jerusalén celestial y los hombres pues están en un reino ya de ascendencia divina, con cuerpos gloriosos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, como dice el Apocalipsis. Entonces, en el Apocalipsis se narra el fin de los tiempos, que va desde la apertura de los sellos, cuando empiezan las desolaciones, las catástrofes, hasta la derrota del anticristo y el comienzo del reino de Cristo, de los 1000 años del reino de Cristo. Ese es el marco. Y bueno, el Apocalipsis está estructurado en septenarios.
escenarios son 7, ¿no? Entonces, para los hebreos, el 7 es el número perfecto, el número sagrado, el número de la plenitud divina, el 7. En el Apocalipsis, el 7 se repite muchísimas veces. Hay 7 septenarios, 7 septenarios. Un total de 49 7. Y bueno, hay más, 7 coronas, 7 plagas, 7 copas, 7 reyes, 7 truenos, 7 beatitudes, 7 iglesias, 7 ángeles. Entonces, estos 7 escenarios van narrando la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre ángeles y demonios, entre la gran Babilonia, que es la gran ramera. La gran Babilonia comprende a la falsa iglesia, la gran prostituta, la falsa iglesia que obedece al anticristo y que se pone a su servicio y que le entroniza en sus templos, la idolatría, el anticristo adorado como un dios. Y entonces esta falsa iglesia, la gran prostituta, junto con la gran Babilonia, son destruidas. Entonces tenemos, al comienzo, tenemos una introducción, un prólogo y unas cartas a las 7 iglesias. Primer septenario, cartas a las 7 iglesias. Luego viene el segundo septenario, que son los 7 sellos. Aquí se hablan de unas catástrofes, unos desastres naturales que vamos a ver hoy. Y la guerra. Luego viene el tercer escenario, que son las 7 trompetas, que continúan las plagas, las desolaciones, las hecatombes, los desastres, pero que son distintos a los anteriores. Porque ya vamos a ver que estos 7 sellos son desastres producidos por el hombre. Es el hambre, la guerra, la muerte, la peste y tal. Mientras que las trompetas, que vienen después de los sellos, vienen producidas por el famoso planeta X, del que hablaremos en un vídeo. El planeta X, el asteroide, un grupo celeste que viene a la Tierra y que causa un trastorno impresionante, inconmensurable. Luego vienen 7 truenos, que es muy difícil de decir, de saber lo que dicen esos 7 truenos, 7 visiones, luego vienen las 7 copas, y al final acaba con la Jerusalén celestial, el fin del mundo y el establecimiento del reino eterno. Eso es un poco la estructura del libro, ¿no? Y que siempre el fondo es la lucha entre el bien y el mal. Que el mal parece que triunfa, pero al final pues es ignominiosamente derrotado, ¿vale? Pues amigos, este es el inicio de una serie y no quisiera adelantar acontecimientos, pero es que tengo muchas ganas por saber cuánto tiempo va a durar el reinado del anticristo y cuánto tiempo, cuándo se le va a Sí. vencer. Bueno, el anticristo tendrá un reinado de 7 años, claro, 7, siempre 7, ¿no? Y este reinado estará dividido en 2 partes, que justo por la mitad, 3 años y medio, una frontera en medio y otros 3 años y medio. ¿En qué se diferencian estas dos fases del reinado del anticristo? Bueno, durante la primera época el anticristo aparece como conciliador, empalagoso, seductor, moderado, en fin, como un mesías, entre comillas, como un hombre de paz que hace milagros, que llega a la gente, filántropo, etcétera. Una imagen dulzona, edulcorada. No tanto, pero bueno, moderada. Y luego, a raíz de los 3 años y medio, cuando rompe el pacto con Israel, entonces ya se desata todo su furor, toda la ira satánica, porque Anticristo, no olvidemos, es el vicario de Satanás, es una alta entidad satánica. No es Satanás mismo, pero está muy cerca de él. Entonces, esa segunda fase es tremenda, es la gran tribulación, es espantosa. No nos podemos hacer una idea de lo que le espera al mundo, a lo que tenga el mundo en esa época, con las persecuciones, las matanzas, las hambrunas, el horror del anticristo. Entonces, sí, 7 años, eso está claro, lo dice la Biblia, lo dicen todas las profecías y todo, 7 años. Entonces, la pregunta evidente, ¿y cuándo va a empezar el reinado del anticristo? Porque desde ahí hay que contar 7 años, luego al final es derrotado, es destruido completamente. Viene el gran castigo, del que haremos un programa, los 3 días de tiniebla, el día de la ira del Señor, el día Sirae. Van a ser 3 días como nunca se ha visto y nunca se verán. No vamos a no adelantarnos, vamos a dedicar un vídeo especial al día de la ira del Señor. A los 3 días de oscuridad, donde no va a quedar ni un solo impío sobre la tierra, ni uno, ni uno. Es así, porque aunque quedaran unos cuantos, volvería todo a comenzar otra vez, ¿vale? Entonces, la fecha de que comenzó el anticristo, bueno, no vamos a no desvelarla, vamos a ir avanzando en los 3 vídeos y ya se dirá, ¿no? Lo que se sabe, ¿vale?
Ya sabéis que también estoy haciendo una serie llamada Exégesis heterodoxa del Apocalipsis, en la cual ya hemos tratado gran parte del Apocalipsis de una perspectiva un poco protestante. Ha Ah, habido protestas por parte de los espectadores católicos diciendo que aquí olía azufre. Así que he dicho, venga, voy a traer a Laureano, que va con el sí, butafumeiro aquí, el incienso, un incensario, sí. Agua para que se bendita. queden tranquilos los Sí, espectadores católicos. hace falta, hombre, estudiar las cosas desde distintos enfoques, pero la Biblia, o sea, es decir, porque es el católico o no, no hay ninguno más. Se puede interpretar desde muchos puntos de vista, esotérico, ocultista, extraterrestre, yo qué sé, hay gente para todo, ¿no? Aquí vamos a dar las dos versiones para que los espectadores puedan comparar y puedan pensar qué es de lo que se trata. Aquí no vamos aquí a seguir a pie juntillas, sino a pensar qué es lo más divertido que hay. Y, y como digo, en esa serie Exégesis heterodoxa del Apocalipsis, pues se ha hablado muchas veces acerca de Daniel, el profeta Daniel. ¿Y podrías explicarnos qué relación tiene el profeta Daniel con el Apocalipsis de San Juan? Sí, bueno, Daniel es la figura más prominente de la profecía veterotestamentaria, hasta el punto de que Jesús le cita en Mateo, cuando habla de del fin de los tiempos, sus discípulos le preguntan, él habla de Daniel. Bueno, Daniel era un judío en la corte de Nabucodonosor, el rey babilonio que destruyó, bueno, que conquistó Israel y deportó a los judíos. Entonces ocupó un alto cargo en el reino de Nabucodonosor. Entonces, este señor Nabucodonosor tuvo un sueño curioso, un sueño en el que se veía una estatua enorme. Vamos, lo estamos viendo aquí ahora en la imagen. Un sueño en el que se hablaba de la sucesión de una serie de imperios. Un poco como la historia del mundo hasta ahora. Una figura en la que había una especie de dios que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muros y el vientre de bronce, luego el hierro y luego al final tenía los pies, tenían de hierro y de barro. Es un poco la historia de la humanidad. Sobre todo vamos a quedarnos en la historia esta de los pies de la estatua, de hierro y de barro. ¿Qué quiere decir? De hierro, que es una fortaleza, y el barro, que es una fragilidad. Después del Imperio Romano, que dividió el mundo, dicen, se dividió en 10 reinos. Estos 10 reinos van a tener mucha importancia en el Apocalipsis, porque el anticristo, después de la guerra atómica, se van a establecer 10 reinos que van a estar gobernados por el anticristo. 10 reinos. Estos 10 reinos son de hierro y de barro, digo, porque tienen son frágiles. También Daniel habla en sus profecías de las 4 bestias. Estas 4 bestias son figuras que salen del mar. Bueno, el mar en la Biblia es un símbolo de la gente, del pueblo, de la humanidad. Entonces son 4 reinos, 4 reyes, que son pues el león, el oso, el leopardo y luego la última bestia que es indescriptible, que es el anticristo. Dicen que la primera bestia, el león, es el imperio de Babilonia, el segundo, el oso, es el imperio medo-persa, el tercero es el imperio griego de Alejandro Magno, y luego viene el horror, la bestia del anticristo. Esta bestia surge del mar también, claro. Además quiere decir que surge por revoluciones, con movimientos del pueblo, ¿eh? Porque dice que hay unos vientos. Esos vientos significan que hay unos movimientos de población, movimientos sociales, políticos y tal. Esta bestia tiene 10 cuernos. Fíjense, 10 cuernos igual que los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. 10 cuernos. Y del medio de estos cuernos sale uno pequeñito, el número 11, que poco a poco se hace más grande, quita a 3 cuernos y se pone en su lugar. Eso ya quiere decir que este es el anticristo. Estamos siempre con el número 10, ¿vale? Entonces, Daniel, aparte de estas 2 profecías, también tiene la profecía quizá más importante de la Biblia después del Apocalipsis, que es la profecía de las 70 semanas, ¿vale? Estas 70 semanas
son quizás un poco el marco cronológico en el que se desarrollan todas las profecías en la Biblia, que también afectan al Apocalipsis, por supuesto. Viene a decir, estas profecías de las 70 semanas, que Daniel estaba preocupado porque su pueblo estaba sometido en Babilonia. Entonces, según el libro de Jeremías, parece que iban a durar 70 años la esclavitud de los judíos en Babilonia. Entonces, se puso a rezar y entonces le aparece el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le hace una profecía que estamos viendo ahora aquí en pantalla. La profecía de los 70 años, que como antes he afirmado, es un poco la guía cronológica de toda la historia de la humanidad hasta el Apocalipsis, hasta el fin de los tiempos, bueno, hasta el final del mundo. Bueno, aquí vemos el capítulo 9 del libro de Daniel, en el que se refiere a estas famosas 70 semanas. Son tres versículos, pero han marcado la historia de la profecía bíblica, sin duda. Entonces, Daniel pregunta a Gabriel que cuándo se va a liberar al pueblo judío de la esclavitud de Babilonia. Y el ángel Gabriel le dice lo siguiente: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí vemos que el inicio de estas 70 semanas es cuando el rey Artajerjes, el rey medo-persa Artajerjes, autorizó a Nehemías a que volviera a Jerusalén para reconstruir la ciudad arrasada por Nabucodonosor. Esto yo le he leído varias fechas. Una dice que es en el 455 a.C., pero lo más aceptado es que es alrededor del año 445 a.C., ¿vale? Entonces, habrá 7 semanas. Primero, esas 7 semanas hay que entender que las semanas no son de días, son de años. Vale, 7 semanas significa 7 grupos de 7 años, o sea, 49 años, que fue lo que se tardó en volver a edificar Jerusalén, incluidas las murallas, el templo por Zorobabel, etc. Ya tenemos 49 años. Después de que se termina la reconstrucción del templo, hay 62 semanas, que son 443 días. Y entonces, si sumamos las 7 semanas y las 62 semanas, nos da 69 semanas y nos queda una. Pues bien, si partimos de la fecha de 445 a.C. como comienzo de las 70 semanas, las 69 semanas se cumplen exactamente el año 30 después de Cristo. Esa fecha es la fecha de la pasión de Cristo, de su muerte. Acierta hasta el año exacto. Daniel se ha considerado como un profeta muy preciso, muy exacto. Repito, desde el año 445 a.C. hasta el año 30 después de Cristo, cuando se produce la pasión de Jesús, pasan 483 años. 483, con lo cual quedan 7 años. La última semana, la semana 70. Y que se produce una cosa muy misteriosa, porque vamos a ver, si se cumplen en el año 30, se cumplen las 69 semanas, ¿por qué esa semana última de Daniel todavía no ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que pasa es que esa semana queda pendiente, porque al morir Jesús se suspendió el sacrificio verdadero en el templo, porque ya cuando Jesús se ofrece como sacrificio, ya el templo pues pierde un poco su sentido. Esa semana última es la que estamos viviendo ahora. Es la semana que describe el Apocalipsis. Repito, describe la última semana de Daniel. Entonces, esta semana última, como he dicho antes, son 7 años. El tiempo del anticristo, que son 3 años y medio de una manera y 3 años y medio de otra. Y después dice, en el capítulo 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, se le quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí parece referirse, desde luego, a la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas en el año 70. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí parece que está hablando, desde luego, repito, de la destrucción de Jerusalén a manos de Tito, del general Tito.
Y luego dice en el versículo 9, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya estamos otra semana, la última semana. Confirmará el pacto con muchos. Con muchos quiere decir, según lo que yo tengo entendido, sobre todo con los judíos, con el pueblo de Israel. Aunque yo creo que eso se refiere más bien a toda la humanidad, a esos 10 reinos de los que hablábamos antes, que sale el cuerno anticristo y domina todo, ¿vale? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí tenemos ya otra prueba decisiva. Antes hemos dicho que el anticristo a la mitad de su reinado da un cambio y lo que antes era concordia se convierte en furia, en devastación, en martirio. Repito, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que acabará con la iglesia, con el sacrificio y con la ofrenda. ¿Vale? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Se establece la abominación de la desolación, que consiste en una cosa muy simple, es decir, él se entronizará en la iglesia como Dios, como Mesías, y exigirá sacrificio, exigirá adoración. Esa será la marca de la bestia. Entonces, los que no le precesen esa adoración serán exterminados, perseguidos, martirizados, asesinados. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí ya está hablando de que hay unos castigos determinados que se van a derramar sobre el anticristo y sobre todos sus secuaces, sobre todo los que le sigan y le presten sumisión. ¿Vale? Esto es lo que hay en las 70 semanas, que como repito, estamos viendo ahora. Hay una polémica sobre esto que yo no acabo de entender. Vamos a ver. El Estado de Israel se fundó en el año 1948 por Ben Gurión. Entonces, si contamos 70 años, nos dan el 2018. Y hay gente que dice que Jesús en el Evangelio habla de cuando veáis reverdecer la higuera. La higuera es el ejemplo de Israel. Israel ha estado sin ser un Estado hasta el año 48. Entonces, a raíz de eso, parece que la higuera reverdece. Israel vuelve a ser un Estado, un país. Entonces, se cuentan 70 años, 2018. Entonces, hay gente que dice que todo esto empezó ya en el año 2018. Si a esto le añadimos 3 años y medio, nos da año 2021, la mitad del 2021, la mitad, mayo, junio. Hay gente que dice que en mayo o junio ya se producirá el aviso que ya hablaremos de él en otro vídeo. Entonces, repito, hay gente que dice que todo comenzó, esta semana última empezó en el 2018. Tenemos 7 años, durará hasta el 2025. Que estamos ahora en la mitad de la semana, de la última semana de Daniel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por una razón muy sencilla, porque todavía no se ha mostrado el anticristo. Y mientras no se muestra el anticristo, no se cuenta el tiempo. Ya estamos en un tiempo muerto, por decirlo así. ¿Vale? Entonces he entendido que el Apocalipsis de San Juan hace alusión a la última de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Sí. De ahí Sí. que hayamos estado explicando quién era Daniel y cómo le vino la visión de las 70 semanas. Entonces, la última de las 70 semanas empieza con la llegada del anticristo. Y cada día de la Bueno, semana tiene un año. realmente empieza con la ruptura del primer sello. Ah, Primer pues sello. vamos a ver cuáles son los sellos. ¿Cuáles son los sellos? Son 7 y los 4 primeros son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que son el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo verde, o caballos jinetes amarillo verde, son por ese orden. Entonces es un poco el tema del vídeo de hoy, creo que ha habido que hacer esa introducción para que se entienda el contexto. 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí estamos viendo, en la imagen, estamos viendo los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, y entonces aquí tenemos el Cordero, hay una introducción, hay unas cartas a las 7 iglesias, 7 iglesias que estaban todas en la actual Turquía, y que marcan un poco la historia de la iglesia. Hasta la quinta, pues hasta la cuarta más o menos es un poco el apogeo de la iglesia y todo eso. Luego ya la quinta está la iglesia de Sardes, que es la iglesia modernista, esa iglesia infiltrada por la masonería,
esta iglesia que pierde un poco no mucho, su norte, su doctrina, su magisterio, su tradición, y se invoca la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la que está ahora, es la iglesia del Apocalipsis. La iglesia remanente, la iglesia perseguida, la iglesia que sufre las persecuciones del anticristo, la amenaza de destrucción. Entonces, después de esas cartas a las 7 iglesias, el Cordero, degollado, Cristo, abre los sellos. Solamente Él puede abrirlo, solamente Él. Porque con su sangre derramada se adquirió ese derecho. Yo, pues, en base a lo que conozco del programa que hice con Julio y Aura Modrán, me contaron pues que las 7 iglesias estaban en Asia Menor, en lo que es ahora Sí, Asia Turquía. Menor, sí, Y sí, claro. entonces, Juan se entendía que le había escrito una carta a cada una de esas 7 iglesias, cada una de ellas tenía su característica, pero que se Sí, podía extrapolar a futuro esas 7 iglesias y que sí, no solamente correcto. se referían a su tiempo del año 90 después Claro, de sí, sí, Cristo, correcto, sí, sino sí, que sí, es se así. veían a futuro. Y a futuro, Es así. pues empezaba la primera iglesia pues del 100 al 200, la segunda del 200 al 300, más o menos, más o menos. Sí, pero es que son simbólicas. Mira, la iglesia primera, la de Esmirna, es la iglesia de los apóstoles. Luego viene la iglesia de los mártires perseguida. Luego viene la iglesia de los concilios. Luego viene la iglesia del cesaropapismo, la iglesia del apogeo, ¿no? El papado como un poder temporal muy fuerte, incluso nombra a los emperadores. En la iglesia, digamos, unida un poco al Estado, la iglesia en su momento de esplendor, de apogeo y de máximo poder. Ya son 4 iglesias, repito, apóstoles, los mártires, los concilios y la iglesia cesaro-papista. Y luego viene la quinta, Sardis, que ya se inaugura, dicen, en el año 1870, cuando se pierden los estados pontificios. Ahí empieza ya una infiltración civilina, masónica, modernista en la iglesia. Pío X intentó atajarlo. Pío X fue el gran azote del modernismo. Pío XII también luchó mucho contra la infiltración de la masonería y de las doctrinas heréticas. Pero luego ya, a raíz de la década de los 60, se produce ya pues una decadencia tremenda y que va a derivar en la apostasía. Ya estamos en la apostasía, solo que todavía no es oficial, pero cuando surja el anticristo, muchos de los fieles de esta iglesia van a pasarse a las filas del anticristo, le van a adorar como al Mesías y van a apostatar. La gran apostasía, se puedo decir. De ahí se van a nutrir las filas de los fieles, entre comillas, del anticristo. Y son efectivamente 7 épocas de la iglesia. Eso es correcto. Estamos ahora en la época de Filadelfia, la penúltima. La última ya será la iglesia que desemboca en el reino milenario de Cristo. Entonces, vamos con los sellos. El cordero degollado abre los sellos. Abre el primer sello. Bueno, los 4 primeros sellos son los 4 jinetes de Apocalipsis. El primer sello se abre y empiezan las desgracias. En Apocalipsis hay 3 castigos a la humanidad. 3 castigos. El primero son los sellos. El segundo, las trompetas. Y el tercero, las copas. Entonces, esto corresponde a 3 momentos. El primero es el de los gentes del Apocalipsis, que son unos desastres producidos por el hombre. Ahí Dios no interviene, quiere decir que lo consiente, claro, porque para sus planes pues, es correcto, es válido para salvar almas, que es el objetivo de Dios. El primer sello, el primer jinete, el jinete blanco. Fíjate en la imagen que estamos viendo, el jinete blanco, el caballo blanco, mejor dicho, el jinete que monta este caballo. ¿Tú qué crees que hay aquí en este jinete? Llama la atención una cosa muy evidente. Tiene un arco, ¿verdad? Pero no tiene flechas. Increíble, ¿verdad? Es un jinete que va armado con un arco, pero va sin flecha. No tiene arma, va desarmado. Está engañando, está haciendo una comedia. Es falso. Todo esto que nos viene aquí es falso. No tiene ningún carcaj con flechas detrás. Yo he visto imágenes en las que se ve que tiene una flecha disparando una flecha. Eso no es correcto. Estos jinetes no dispara nada, porque no tienen nada, tiene engaño. Y hoy tiene una corona, dice que se le da una corona, se le da. ¿Qué quiere decir que se le da? Que no es un rey. Los reyes no se dan corona, los reyes la llevan y se acabó. En el Apocalipsis, en el capítulo 19, se habla también de un jinete que monta un caballo blanco, pero este jinete lleva diademas, coronas de la realeza. Ese es Cristo, que ya viene a dar caña, por decirlo así, a los impíos, que viene en un caballo blanco.
Entonces aquí este jinete tiene las ropas ensangrentadas, habla, no sé qué, con una espada, y viene aquí, pues digo, a guerrear, a combatir, a destruir a los impíos. Ese sí es Cristo, pero este jinete no es Cristo. Tiene una corona que se le da, quiere decir que se le da permiso, se le da poder, se le regala eso por un tiempo y luego nada, ¿no? Eso es muy típico de la Biblia, del Apocalipsis. Se le dio, quiere decir que no es suyo, que yo se lo he dado, ¿quién se lo ha dado? Ah, ¿vale? Entonces se le ha dado una corona, se llama estéfanos. La corona no era solamente el símbolo de la realeza, son las diademas. Y el jinete que monta el caballo blanco en el Apocalipsis 19, que viene ya a combatir a los impíos, ese tiene muchas diademas, es el símbolo de la realeza. Este no, es un engañador, es falso, es un embaucador. Entonces, ya no es que el caballo blanco, el caballo de la paz, el caballo de la belleza, el caballo de la armonía. No, señor. El caballo blanco, la antigüedad simbolizaba la victoria. Los reyes persas, cuando triunfaban en las batallas, entraban en sus capitales a lomos de un caballo blanco. Y también los romanos, que ganaban guerras, entonces entraban en Roma en la ceremonia del triunfo con caballos blancos, que es el símbolo de la victoria. No es el símbolo de nada bueno, no, es el caballo de la victoria. ¿Sabes que tenemos a un gente misterioso que monta un caballo y que gana algo, conquista? Además lo dicen en los textos, dicen que conquista. ¿Tú quién crees que es este jinete del caballo blanco? Pues nadie bueno. Pero ¿tú quién crees que es? ¿Un engañador, un seductor, un embaucador, un falso? ¿Quién es? ¿El anticristo? Claro que sí, claro. Este señor, por decirlo de alguna manera, cuando venga la guerra atómica, que es el segundo caballo, aquí que se ha cambiado el orden, ¿eh? La guerra atómica, que es el segundo caballo, el rojo, eso ya está claro, ¿no? Tiene como misión, esta guerra es presentar al anticristo como un mensajero de paz, como un mesías, como un enviado del cielo para poner orden, para llevar a la humanidad a una época de felicidad, una jauja, a un paraíso en la tierra. El gran engañador que consigue dominar el mundo sin disparar nada, sin hacer nada. Conquista por su poder de persuasión, por su poder de seducción que le viene del diablo, ¿eh? Y es un engañador, tiene un arco vacío, no tiene nada. Entonces es un falso Mesías que se va a presentar así al mundo, ¿no? Y que es sobre todo el engaño, la astucia. Por eso el arco no tiene flechas, ¿vale? Entonces están las 7 iglesias, que además de ser las 7 iglesias contemporáneas de Juan, son la extrapolación o las visiones a futuros de cómo se va a desarrollar la iglesia. Entonces hay 7. ¿Y cuándo se abre el primer sello? ¿En la séptima? ¿Después de la séptima? No. Se abre en la secta. En la sexta. O Sí. sea, en la sexta se abre el primer sello y viene el caballo blanco del anticristo. Sí, correcto. Vale. Sí, la de Sardes es una iglesia en decadencia, bastante modernizada, que ha perdido la tradición, el magisterio, que está adulterada y corrompida. Y Filadelfia ya desemboca en... Aquí ya, esta iglesia de Filadelfia ya hay una división, va a haber un cisma en la iglesia, lo va a haber, sí, por supuesto. La iglesia, digamos, oficial y la iglesia remanente, la iglesia de la gente que... Mira, voy a decirlo ya. Lo que retiene al anticristo, yo creo que todavía no se ha manifestado por el catejón. El catejón es una palabra griega que significa obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que impide que el anticristo se manifieste? ¿Cuál es el obstáculo? Hombre, ¿Cuál es el obstáculo? Hombre, yo he estado escuchando a los programas de Adoración y Liberación de Montesinos y ahí estaba hablando que el catejón es el papa que fue desbancado por el jesuita Benedicto. claro. Benedicto XVI. Sí. No, ese no es el catejón. No. Para mí, no. El catejón es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Mientras en la misa se busca la transustancialización, el cuerpo y el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Mientras Jesús esté presente en la iglesia, en la Eucaristía, en el Santísimo, el anticristo no puede hacer nada. Ya. Porque el poder que tiene Jesús en la Eucaristía es indestructible. No puede hacer nada. Para destruir la iglesia hay que destruir la misa, la Eucaristía. Mientras Jesús esté ahí, no se puede hacer nada.
Por eso ahora, después de las abominaciones que estamos viendo y de los cambios, los modernismos, el paso que está ya a punto de producirse es el de decir, bueno, la presencia de Jesús en la Eucaristía es simbólica, representa, significa, pero se dice que es. Ahí ya se acabó. Ahí ya entonces entra el anticristo y se acabó. La iglesia se acaba ahí. La iglesia oficial, vendida a los poderes del anticristo. Luego queda la iglesia remanente, mucho más pequeña, que es la que mantiene un poco el espíritu de la iglesia, la tradición, el magisterio de la iglesia fiel al Evangelio, al mensaje de Jesús. El catejón es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Benito XVI, no. No concuerdo en absoluto. Pues también Galerón, que dice eso, en absoluto. Para nada. Entonces, por eso todavía no se ha manifestado. Porque mientras esté Jesús ahí, no hay nada que hacer. ¿Vale? Entendido. Entonces, el primer caballo, que es el anticristo, el caballo blanco, sí, que va con sí, el carcaj vacío, porque es un embaucador y no lleva no lleva diadema, que es lo que hace a un rey. Todo, sí, efectivamente, y conquista todo con palabras, con pactos, con buenos gestos, democracia, bueno, sí, claro. Pues ese me dices que es el primer sello y se abre con la sexta iglesia, pero yo creo recordar que Sardis era la quinta, Filadelfia sí, la sexta, sí, y la Odisea la séptima. Sí. Entonces... Ahora empieza la sexta en Filadelfia. Filadelfia significa amor, la iglesia de concordia, de paz, de amor, que eso se va a producir también, sobre todo a raíz de la conversión del pueblo judío. El pueblo judío se va a convertir en masa, seguro, sí. Entonces, después del aviso, los judíos se van a convertir. Entonces, la iglesia de Filadelfia es esta iglesia, pero en serio, la iglesia perseguida porque la otra iglesia es la gran ramera, la gran prostituta, o sea, que es la que crea el falso profeta. Esa figura es una bestia. El falso profeta es el líder religioso que va a apoyar, que va a presentar, que va a hacer publicidad y que va a ser un poco el brazo derecho del anticristo. El anticristo es una figura política, terrenal, civil, por decirlo así, y el falso profeta es una figura, es una bestia, pero de origen religioso, que va a ser el líder de la falsa iglesia, de la gran prostituta. Y esta falsa iglesia es la que va a estar en la gran Babilonia, una sociedad bastante corrompida, donde ya pederastia, el canibalismo, el aborto, la eutanasia, un desastre absoluto, ¿sabes? Y la iglesia verdadera, la iglesia remanente, es la que estará en el reino de Cristo, por supuesto. Sigue. O sea, que el anticristo trae consigo, y viceversa, la sexta iglesia, que es la de Filadelfia. Luego todavía la de Filadelfia no ha llegado. No, ¿sabes? La de Filadelfia es va a haber un cisma, la iglesia, va a haber un cisma. Entonces, luego tenemos una iglesia oficial, que es la que va a seguir el paso del anticristo. Luego tenemos la iglesia perseguida, la iglesia remanente, que va a ser perseguida en el quinto sello. Después de que termine el quinto sello, ya es perseguida, y empieza la persecución. Entonces, la de Filadelfia es esa iglesia, la iglesia perseguida, la iglesia que se separa de la otra, y que es perseguida, claro. La de Sardes ya, bueno, eso se queda ahí. Porque es que estamos hablando de la iglesia de verdad. La otra iglesia, bueno, pues vale, la de Sardes todavía tenía algo, pero ya ahora ya es que se separa. ¿Me explico? Entonces, el anticristo vendrá cuando se produzca la abominación de la desolación. Bueno, esta apostasía, de negar a Jesús en la Eucaristía. Eso va a ser el remate. Ahí ya el cisma se separa. Porque habrá muchos católicos que no acepten que la presencia de Jesús es simbólica. Entonces se separarán, claro que sí. Digo yo. Entonces tenemos el anticristo que sale antes de la guerra, pero debería ser al revés, el caballo rojo antes que el blanco. El caballo rojo es la guerra atómica. Guerra nuclear, breve, pero dicen que va a matar a un cuarto de la humanidad, 2.000 millones de personas. Vale, y el catejón, que es la Eucaristía o la transubstanciación de las hostias consagradas, es decir, la presencia real, no simbólica, sino real de Jesús en las hostias. Ese es el catejón que está impidiendo que venga todavía el anticristo. Pero en cuanto se quite la Eucaristía, que es lo que quiere hacer el Papa Francisco, que está protestantizando la Iglesia Católica, entonces es cuando viene el anticristo, que es el primer caballo. Vale. Muy sencillo, claro, sí, es, además se quite el obstáculo, pues viene el anticristo.
Pero realmente el anticristo no viene ahora, primero viene la guerra. La guerra tiene como misión, te repito, presentar al anticristo. Hacer ver que una figura de paz, un mesías, de concordia, de amor, en fin. Y así la gente lo aceptará mejor. Porque la gente cuando está desesperada, pasando hambre y penurias, las muertes, las enfermedades, las guerras, se agarra a cualquier cosa y se aparezca un mesías, un tío que dice yo, yo cuál, yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces la gente, con el miedo que tiene y con la necesidad, pues aceptan mejor a estos líderes que si la gente está contenta, que está bien, que está normal, ¿vale? Esa guerra atómica, bueno, pues ¿va a haber una guerra mundial? Pues sí, claro que la va a haber. Claro. Yo creo que es inminente, o sea, hay que decir que este año puede ser este año, tranquilamente. ¿Cómo va a ser la guerra mundial? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo puede ser una guerra mundial ahora? Bacteriológica. No, 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 que va, nuclear, Ah, atómica. No, 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 no. Que yo no sé cómo se va a desencadenar. Yo solo sé que hay dos países que están ahí en la pomada, que son Israel e Irán. Israel e Irán van a enzarzarse una guerra nuclear, seguro, seguro. Que va a empezar en el oriente, seguro. Que Israel va a entrar ahí, también, también. Irán, Siria, también está en la órbita de Irán. Entonces, ahí va a empezar tú, en el oriente. hmm, Y claro, Rusia es aliada de Irán, ¿verdad? Rusia. sí. Entonces, mira, yo sobre la guerra mundial sé que va a ser atómica y sé una cosa que es segura y que eso va a ser así. Rusia va a invadir Europa. Va a invadir, sí, sí, sí. Va a llegar hasta los Pirineos. También los chinos también atacarán a Estados Unidos. Pues tienen el estrecho de Bering y Rusia, Europa y China a Estados Unidos. Entonces, los rusos tienen un armamento nuclear impresionante, tienen sistemas de antimisiles también impresionantes, tienen mejor armamento que los americanos y entonces pues invadir Europa. Entonces todos los países van a ser machacados, llegarán hasta los Pirineos. Y aquí viene la famosa profecía de Buch de Milás, la profecía del caudillo del Tajo. España suscitará un caudillo del Tajo, una especie de CIS moderno, que combatirá a las tropas en los Pirineos y les derrotará. 3 días tremendos de combates, con la ayuda de los americanos, de Francia, Inglaterra y de Hispanoamérica, Argentina sobre todo. Por eso Argentina está tan machacada por el virus y España por los independentismos. Esta gente sabe que España y Argentina van a ser países punteros que van a caudillar todo esto y que van a producir el triunfo, el caudillo del Tajo famoso, una leyenda. Yo te digo una cosa, llevo tiempo intentando situar al caudillo del Tajo en el Apocalipsis, no lo he conseguido, no sé dónde viene el caudillo del Tajo, no lo sé. Pues esta leyenda del caudillo del Tajo dice que después de la batalla de los Pirineos, tremenda, va a haber un año, va a haber un reino, este rey católico, un papa maravilloso, y va a haber una época de esplendor, de paz, de felicidad. Yo eso no lo veo por ningún lado. Desde que aparezca el anticristo se acabó, entonces no sé cómo situarlo, no sé, no sé. Ahora, lo que sí sé es que la guerra va a hacer que Rusia invada Europa, eso por supuesto. Que que va a morir mucha gente, pues también. ¿Va a ser corta? Sí, pero va a haber una guerra. ¿Por qué motivo se va a desencadenar? Pues yo al mismo lo dice, no, yo no lo tengo muy claro. No sé cómo se puede liar a una horda, no lo sé. Bueno, ir a Israel, eso ya es una cosa que viene de atrás. Pero siempre tiene que haber una chispa, un pretexto, un motivo para que se desencadenen las hostilidades. Yo ahora mismo no acierto a saber cuál es. ¿Tú sabes algo de esto? Yo no sé. Ni idea, como no sean que Donald Trump y los patriotas de Estados Unidos se enfrenten contra la mafia de la usura, no se me ocurre otra cosa, ¿eh? Es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Mira, lo de Trump vamos a dejarlo ya de lado porque eso ya nos han tenido ahí frenado mucho tiempo con lo de Trump. Sí, Trump pondrá paz, Trump quitará el nuevo orden mundial. Trump, no señor, todo sigue igual. Y si Trump llega a haber ganado, la vacuna sigue igual, el nuevo orden mundial sigue igual. Entonces todo sigue igual. ¿Verdad que sí? En España, ¿qué importa aquí que gane o no gane? ¿Han respetado algo en estos 4 años? Cuando han vendido, Marruecos les ha dado no sé qué, Trump. Yo no quiero hablar de Trump porque, mira, ya me pone. Sí, hemos estado todos diciendo, yo no hago nada porque ya cuando Trump gane, pues pondrá orden aquí. No, señor, hay que ser nosotros quienes lo hagamos. Rusia invade Europa, sí. Rusia va a ser el instrumento de castigo que se va a dar el cielo para acabar con la corrupción de la Gran Babilonia europea. La Gran Babilonia es Europa.
la corrupción, la perversión de costumbres, el horror, abortos, eutanasia, luego ya la pederastia está ahí de vuelta a la esquina, la ideología de género, las drogas, el matar a los ancianos, las dictaduras que tenemos ya y que van a ir a peor. Entonces, intento del castigo, sí, intento del castigo divino. ¿Por qué Pero, pedía Rusia a Europa? Pues no necesito saberlo. pero si Rusia va a ser el martillo de la degeneración de Europa, si se le para en los Pirineos, no va a poder venir aquí a quitarnos a estos No, ya, degenerados. sí, ya, bueno. Es que pasa que a medida que Rusia avance por Europa, los católicos se van a refugiar en España. España va a ser la última ovación, somos el último. Es como en un castillo, que caen las murallas y tal, entonces se van conquistando las dependencias del castillo, pero queda la torre del homenaje y ahí se refugian los últimos luchadores y ahí tienen los alimentos, allí se hacen fuertes y allí se defienden. España va a ser un poco como es el final, tenemos los Pirineos además, los Pirineos hay que pasarlos, ¿eh? Entonces, pues España también más católica, entre comillas, bueno, católica. Portugal dicen que Portugal va a mantener el dogma de la fe. Portugal es un país que no va a sufrir demasiadas inconvenientes en toda esta época, ¿vale? A pesar de que el mar te va a desbordar, pero bueno. Entonces, se construye que en los Pirineos se frena el avance ruso. Y se acabó ahí. Yo no sé cómo sigue eso, porque el que el Tajo no lo tengo claro. Y la guerra nuclear, pues ¿cómo se puede parar una guerra nuclear en los Pirineos? Si es una guerra nuclear, pues no hay soldados que valgan, ni ejércitos que valgan, no hay batallas. Aquí lanzas tus misiles, yo lanzo los míos y ya está. Y a ver quién lanza más y quién se defiende mejor de los ataques. Esto. Entonces, después de la guerra viene el siguiente, que es el hambre. El hambre. Después de la guerra viene el hambre, claro. Entonces, bueno, el hambre ya está ahí como un caballo siniestro. Y te digo una cosa, ni siquiera hace falta que venga una guerra. Yo ya sospecho y tengo la total seguridad de que después de esta basura de las terceras olas y cuartas olas del bichito este, vamos al hambre, al hambre. ¿Por qué? Muy sencillo, yo te lo explico en pocas palabras. Esta gente quiere que nos vacunemos a toda costa. Hará lo que sea para que nos vacunemos. Entonces, tú imagínate que tú dices a una persona, mira, oye, si tú no te vacunas, yo no te doy comida. Creo el hambre y después digo, mira, tengo que ir a una bolsa de comida. Pero si quieres la bolsa de comida, te tienes que vacunar. La gente con tal de comer, te vacuna. Entonces, el hambre ya está ahí, la crisis económica va a ser horrible. Van a desmontar todo, el reseteo que se llama. El hambre va a estar, está ya ahí. Y va a ir a peor, va a haber desabastecimiento. Desde aquí hago un llamamiento a la gente a que se llene la despensa, ¿vale? Hay alimentos enlatados, sopitas de sobre, frutos secos, etcétera. Porque es que va a venir una muy gorda. Pero ya, para primavera, yo espero ya el desabastecimiento. Porque además con el hambre se domina a la gente. Oye, mira, tú si no te portas bien, no te doy la paguita. Destrozan todo, ponen a la gente en el paro, en la miseria, y luego te dan un salario, un sueldito, ¿eh? Para que no te mueras de hambre. Eso sí, a cambio de la vacuna, a cambio de que seas buen chico, ¿eh? De que te portes bien, de que no protestes y de que hagas todo lo que se te diga. Eso es el objetivo del bichito este, del COVID, de las narices, es este, es arruinar todo para crear, bueno, es uno de los objetivos, la vacuna es el más gordo, ¿no? Entonces, el hambre ya está ahí, ya está. Y va a haber más. Entonces, por favor, hay que prepararse para estos tiempos que vienen. Y luego la guerra, bueno, la guerra produce desastres, hambres incontables, ¿vale? Que es el caballo tercero, el caballo de negro, ¿vale? Ya tenemos tres caballos. Y luego la parte de la guerra, material, por decirlo así, está la guerra moral, la guerra espiritual. Entonces, es que el anticristo, el Satanás, se vale de todo esto para destruirlo todo. La guerra no solamente es a nivel de misiles, a nivel de tanques y de tropas. Es una guerra contra la familia, la ideología de género, el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, la, y luego también una guerra al nivel de las mentalidades, el adoctrinamiento en las escuelas a través de los medios de comunicación. Eso es otra guerra declarada, que también el reino del anticristo es esto, ¿eh? Entonces, y luego la soberanía nacional, una guerra contra los estados
que van a ser aniquilados, que van a ser metidos dentro del gran magma del reino del anticristo. Los 10 reinos van a ser 10 zonas geográficas del mundo amplias y ahí se va a acabar todo. La guerra va a ser también a este nivel, desde luego. Y luego, pues, viene el jinete último, que es el jinete amarillo, verdoso, que es un poco un resumen de todo lo anterior. La peste, el hambre, la guerra, todo eso, ¿vale? Que es la muerte. El tercer jinete era el hambre, este es la muerte. Una muerte que va a afectar a una parte considerable de la humanidad. Un tercio, hemos dicho antes, 2.000 millones, y somos 8.000 ahora. Esos son los 4 jinetes. Y como secuencia de los 4 jinetes surge la figura del anticristo. Claro, en el mundo de guerra, de hambre, de desolación, de enfermedades, de miseria, de inseguridad, surge esta figura que dice, pues yo soy el Mesías, el enviado del cielo, voy a poner orden, os voy a llevar por los caminos de la seguridad y de la paz y de la felicidad y me tenéis que obedecer y tal y cual. Y se presenta al mundo como una figura carismática, con poderes, no olvidemos, y con el brazo del falso profeta, que van a la par uno de otro. Aquí tenemos un poco la visión de los 4 primeros sellos. El quinto ya lo haremos en otro programa, porque ya este hace un poquito largo, ¿vale? Mira, yo vuelvo a avisar ya, vamos a hablar del aviso, otro programa, vamos a hablar del castigo, del milagro, del Armagedón, en fin, temas muy amplios y iremos comentándolos en diversos programas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues sí, va a estar muy interesante esta serie que acabamos de iniciar. Y muchísimas gracias, Laureano. Y ya para terminar, ¿qué Ah, querrías decir? bueno, pues eso, que la gente se vaya preparando, porque la normalidad nunca se va a recuperar. Entonces hay que ir haciendo acopio de víveres, de mantas, de velas, de agua y bueno, y rezar mucho. La gente creyente que rezar, rezar y rezar. Y bueno, y digo, procurar lugares donde estar sanos y salvos. Las ciudades van a ser muy difíciles de vivir, muy complicadas. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, lo que nos toca vivir. Esto va a pasar sí o sí. Eso, mira, vamos a dejarlo claro. Esto no es una especulación ni una teoría. Esto está ahí y esto va a pasar. Hay que aceptarlo. Entonces, más vale que nos vayamos preparando. Además, bueno, las comidas enlatadas duran mucho tiempo, ¿no? Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el tema siguiente, que será sobre el aviso. O sea, la iluminación de la conciencia, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Laureano, y hasta el próximo episodio.